Hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder saludarles. Eh, el día de hoy, pues utilizaré este medio para poder compartirles la clase que corresponde. Eh, Aprovecho para recordarles, hemos estado viendo hasta este momento algunas clases introductorias al Antiguo Testamento. Pronto, después de esto, pues ya nos meteremos de lleno a poder ver el contenido de las divisiones del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los libros históricos, libros poéticos y todo ello. Recuerden la importancia de contestar la pregunta semanal que se hace en la plataforma que estamos utilizando. Esta pregunta es como una especie de retroalimentación a la clase. Es importante que lo hagan para poder cumplir con el proceso de clase y también para no perder los puntos, ya que eh, cada semana pues ustedes están entrando y están ganando 3 puntos si lo contestan, ¿verdad? Así que es necesario que lo puedan realizar, que no pierdan detalle de eso. Pues al final de hoy, pues ustedes saben, la clase es dada por este medio, pero podemos seguir teniendo cualquier comunicación si tienen alguna pregunta o algo por medio de la misma plataforma, por medio del grupo de WhatsApp en donde tenemos el curso o incluso pues al mismo número de teléfono o WhatsApp personal. Vamos a entrar de lleno entonces con la clase que corresponde para hoy, ¿verdad? Eh, Esperando que siga siendo de bendición para todos nosotros, ¿verdad? Esperando que sea de mucha, pero mucha bendición. Hoy estaremos viendo este tema, los manuscritos del Antiguo Testamento. Trataremos hoy de tener un poco de entendimiento relacionado a esto, a los manuscritos del Antiguo Testamento. Comenzando, leemos el versículo 20 de San Lucas capítulo 4, que dice así: enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ustedes conocen seguramente el trasfondo de este versículo. El Señor Jesús, como muchos, tomaban un tiempo en las sinagogas para dar a los lectura a los manuscritos, al Antiguo Testamento, a la Biblia de ellos en ese momento, a las personas que llegan. Entonces nos dice que él vino y enrolló el libro, ¿verdad? Sentándose a los ojos de todos, ¿verdad? Y vamos a prestar atención a este punto en donde dice que enrolló el libro. Y es que Jesucristo y los apóstoles usaron copias del Antiguo Testamento hechos a mano en forma de rollos. En 2 Timoteo 4, versículo 13, Pablo le estaba dando instrucciones a Timoteo, pidiéndole que por favor viniera a apoyarle a donde él estaba, y le pide que le traiga sus libros. Mayormente le suplica que le lleve los pergaminos. Tal vez todos eran rollos, porque al final es la misma palabra en el griego que se encuentra en Lucas 4, 17 y 20. Los pergaminos eran rollos hechos de pieles de animales, los cuales eran usados para, para los manuscritos considerados como más preciosos. Estamos seguros que de este material fue que se hicieron los manuscritos originales del Antiguo Testamento, de la Biblia. ¿Sí? Eran pieles de animales en donde se escribían y ahí se guardaban y se enrollaban. Recuérdese muy bien eh, la diferencia, a veces se nos olvida la diferencia que existía en tiempos de la Biblia y en tiempos nuestros. Ahora a nosotros se nos hace bien fácil aprendiendo los versículos. Decimos 2 Timoteo 4:13.
Juan, capítulo 10, versículo 6. Y nos aprendemos versículos porque nuestras vidas están divididas bien bonitas, ¿verdad? Aquí tenemos el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, por capítulos, por versículos, pero debemos recordarnos que eso no era así. En tiempos de la Biblia eran pergaminos por separado y no estaban divididos por capítulos ni versículos, sino que eran escritos, eran pergaminos totales, eran rollos que al momento los tiraban al suelo y ahí estaba todo escrito, o sea que era totalmente diferente. Los manuscritos, en algunos textos, ustedes los pueden encontrar abreviados de la siguiente manera: MS para hablar de manuscrito en singular y MSS para hablar de manuscrito en plural. Eran rollos, pergaminos, libros escritos a mano antes de la invención de la imprenta, a mediados del siglo XV. Debemos de recordar que ahora tenemos la facilidad de obtener cualquier libro de la Biblia o por separado. Podemos recibir muchas copias, podemos tenerla en el teléfono, en la computadora, ahora es muy sencillo. Pero en ese entonces no había cómo imprimir, no había cómo hacer copias. En el siglo XV, que se da es el movimiento importante para nosotros de la Reforma Protestante, se, se hizo ver a la iglesia, a los cristianos, que habían acciones que eran incorrectas porque no estaban apegadas a lo que la Biblia indicaba, porque no estaban apegadas a lo que la Biblia decía. Y entonces el movimiento de la Reforma Protestante hizo que, o pidió que los cristianos nos apegáramos más a lo que la Biblia indicaba. Pero es que no había forma de acercarse a la Biblia porque la Biblia no estaba al alcance de la mayoría. La Biblia no estaba al alcance de todos. Solo estaba al alcance de algunos muy pocos. Permítame, hermano. Gracias. Perdón. Solo estaba al alcance de muy pocos, porque en su mayoría la Biblia estaba escrita en latín y tampoco habían copias que llegaran a que muchos lo tuvieran. Entonces, en el siglo XV, que se da el movimiento de la Reforma, comienza a haber traducciones, porque no habían traducciones en ese entonces, estaba solo en latín, y comienzan a imprimirse y comienzan a hacer que todos tuvieran. Y entonces se pide que todos los cristianos pues nos apeguemos a la Biblia misma, algo que en su momento pues no podía pasar, no sucedía. Esos manuscritos griegos, esos manuscritos que existían en griego eran en forma de libros, se llamaban códices. Y cuando la Biblia es traducida de un idioma a otro, especialmente del hebreo al griego, se llama versión, para que vayamos conociendo un poquito del tema. Debemos de recordar lo siguiente. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, a excepción de algo muy poquito. Daniel 2, 4 a 7, 28, Esdras 4, 8 al 6, 18, Esdras 7, 12 al 26, Jeremías 10, 11. Solo estas pequeñas porciones se escribieron en arameo, pero después todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Recuerden muy bien que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, en griego. Cuando se está dando la escritura del Nuevo Testamento, el tiempo de la iglesia primitiva, cuando Jesús estuvo en la tierra y los apóstoles comenzaron a expandir el evangelio, ustedes conocen que el imperio estaba dominado por los romanos, pero culturalmente había quedado el dominio griego. Unos años atrás que Roma dominara, los griegos lo habían hecho
y el gran Alejandro Magno había liderado a los ejércitos de Grecia, soñando con que el mundo conocido viviera de acuerdo a la cultura griega, e impulsó e hizo que todos hablaban en griego. Entonces, cuando nace Jesucristo, nacen dominados políticamente por los romanos, pero nace en un ambiente, en una sociedad donde la mayoría hablaba griego. En algunos lugares, pues hablaban su lengua de origen, el hebreo, el arameo, pero en general todos podían comunicarse en griego. Haciendo como una especie de pausa, eso fue primordial para que el evangelio trascendiera, porque a donde fueran los apóstoles a predicar, no importa si iban a África, no importa si iban a España, a donde ellos fueran, no importa si no sabían el dominio, el idioma del lugar, porque todos conocían el griego. Definitivamente, Dios utilizó también todo esto para la expansión del evangelio. Ahora, es importante que lo hagas saber y lo tengamos claro porque no hay duda que el Antiguo Testamento fue en hebreo y el Nuevo en griego. Hace algún tiempo surgió por ahí un movimiento diciendo que habían encontrado las copias originales del Nuevo Testamento y eran en hebreo, las originales. Y había mucha gente diciendo, oh, yo por ahí encontré las copias originales en el internet y son en hebreo. No, debemos tener cuidado porque algunos creyendo o pensando, porque lo escucharon, porque lo leyeron en algún lugar, que eran los originales, comenzaron a leerlas y esas copias estaban, o esos escritos estaban creando un peligro porque le estaban quitando en muchos textos la deidad a Jesucristo. No estaban hablando o no estaban tratando a Jesucristo como Dios. Eso era peligroso. Entonces debemos de recordar que el Antiguo Testamento en hebreo, algunas pequeñas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? Esto es importante, sin igual a duda. Sigamos con lo de la clase. Entonces, los manuscritos hebreos antiguos. Hablemos un poquito sobre su preparación, ¿sí? Estos manuscritos del Antiguo Testamento, eh, cuando los preparaban, realizaban un procedimiento que tenía ciertas reglas que había que llevar al cabo con mucha cautela, ¿sí? Porque obviamente, pues el Antiguo Testamento es palabra de Dios y entonces era muy sagrado. Así que habían reglas que ellos tenían que llevar muy en cuenta cuando ellos escribían los manuscritos del Antiguo Testamento. Esos manuscritos que se utilizaban para dar lectura en las mismas sinagogas, ¿verdad? Eh, Veamos algunas de ellas. La primera, el pergamino tenía que ser de pieles de animales ceremonialmente limpios, ¿verdad? Ustedes saben, por ejemplo, que los judíos consideraban a ciertos animales como impuros. Hablemos de los reptiles, hablemos de los cerdos y otro tipo de animales que existían. Entonces, había un punto muy específico. No podían ellos tomar pieles de animales impuros para usarlos como pergaminos y escribir ahí los libros del Antiguo Testamento. También estos mismos pergaminos eran cosidos unos con otros con cordones que se hacían también de pieles de animales y estos también tenían que ser ceremonialmente limpios. Una regla importante para ellos es que todo el trabajo mínimo, todo tipo de trabajo, debía ser hecho por un judío. Otra regla era la siguiente: cada columna, cada columna que se hacía de escritura, debía tener no más de 60 renglones ni menos de 48. Esa era una regla. No más de 60 ni menos de 48 en cada columna. La tinta era hecha con una fórmula especial que ellos tenían y era de color negro. El escriba tenía que copiar de un manuscrito auténtico y nunca escribir una palabra de memoria. En ese entonces habían varias copias, pero repetimos, no eran
fotocopias, por decirlo de esta manera, sino que eran hechas a mano esas copias que existían. Puede ser que tuvieran una copia en esta sinagoga, una copia en otra sinagoga, y así tenían varias, pero esas copias eran escritas por un escriba que tenía un manuscrito original. No podía escribir una copia de otra copia. No, la copia que escribía tenía que hacerlo de otro original y tenía que escribirlo literalmente como estaba. No podía creer que podía escribir algo que tenía o sabía él de memoria. Otra regla era que tenía que limpiar su pluma con mucha reverencia antes de escribir la palabra Dios. Le era absolutamente obligatorio y preciso bañarse todo el cuerpo y limpiarse antes de escribir la palabra que ahora conocemos nosotros como Jehová. ¿Sí? Todas estas reglas estrictas acerca de la forma de las letras, los espacios entre las letras, las palabras, las divisiones, el color del pergamino, el uso de la pluma. Habían reglas que eran muy, pero muy importantes y tenían ellos que saber cómo utilizarlas, ¿verdad? Eso cuando se escribían las copias, los manuscritos del Antiguo Testamento que se utilizaban en tiempos de la Biblia. Hay por aquí algo muy importante. ¿Recuerdan ustedes los rollos del Mar Muerto en 1940 en 1947? Pues el descubrimiento de estos rollos del Mar Muerto son bastante importantes para la comunidad cristiana. Seguramente muchos de ustedes conocen este hallazgo, y es que en 1947, en unas oscuras y escondidas cuevas del oeste del Mar Muerto, unos pastores beduinos que habían perdido a sus animales que estuvieron pastoreando, comenzaron a buscar sus animales entre ciertas montañas y ciertas cuevas que estaban por ahí, y entonces descubrieron que habían escondido dentro de las cuevas, en unos orificios, en unos recipientes, habían pergaminos, ¿sí? Estos habían sido puestos y colocados en unos tarros altos, unos tarros así muy grandes, altos. Y en su momento, pues no sabían lo que ellos habían descubierto, y muchos de ellos fueron vendidos a diferentes personas, eh, y en su momento otras instituciones las compraron, pero fue increíble que encontraron unos 800 manuscritos diferentes ahí, ¿sí? Este lugar es conocido como el Valle del Qumran, ¿sí? 800. Se recuperaron unos 60,000 fragmentos o porciones completos de diferentes temas de libros del Antiguo Testamento. Es increíble este hallazgo porque quiero contarles algo. Les decía que esto fue en 1947. Hasta ese momento, los manuscritos originales más antiguos eran del año 1000 después de Cristo, más o menos. Del año 1000 después de Cristo. Y cuando se encuentran estos manuscritos fueron escritos antes de Jesucristo, antes de Jesucristo, y de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se escondieron en esas cuevas. Se creen que posiblemente fueron tal vez saduceos, fueron tal vez, algunos creen que eran comunidades en donde estuvo Juan el Bautista predicando. No se sabe con certeza, pero eso sí, teniendo miedo de lo que venía para ellos, los escondieron cuidadosamente ahí, y se da
de que en 1947 todo esto se encontró, ¿verdad? Increíblemente, se encontraron fragmentos o copias completas de todo el libro del Antiguo Testamento, excepto Esther, pero después de todo el libro del Testamento, ¿verdad? Como les decía, habían sido colocadas alrededor de la mitad del primer siglo y el hecho asombroso es que casi 1900 años estuvieron ahí los manuscritos y no sufrieron alteraciones. En este momento, pues, muchos de estos libros, de esos manuscritos, están en algunos museos en Israel y en muchos lugares, ¿verdad? Pero fue algo realmente muy, pero muy asombroso. Por supuesto, se encontraron también, aparte del libro del Antiguo Testamento, algunos libros que no se sabía de la existencia de ellos. Por ejemplo, se encontró el libro de Abraham, se encontró el famoso libro de Enoch, que ha dado mucha controversia. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Abraham. Estos libros no se pueden utilizar como inspirados, no se pueden adherir a la Biblia, porque al final de todo, Dios sabe por qué no permitió que estuvieran cuando se hizo el canon para que puedan pertenecer a la Biblia. Pero sí pudiera leerse tal vez con madurez para obtener conocimiento. El libro de Abraham es muy interesante porque da datos que en Génesis no se dan de él. Por ejemplo, usted sabe que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot en una guerra que hubo y de regreso se encontró a Melquisedec. Pues en ese libro hay bastantes datos relacionados a cómo fue, cómo regresó, cómo se encontró Melquisedec, que no se tienen. Repito, no se pueden tomar como válidos porque no son inspirados, pero históricamente, pues, y maduramente podíamos leerlo. Entonces, este descubrimiento de los rollos del Mar Muerto es muy importante para la comunidad cristiana. Vamos a ver después y ¿por qué tan importante? Porque es increíble cómo no hay alteraciones, no hay cambios. Repito, la copia original que se tenía hasta ese entonces eran unos del año 1000 después de Cristo, las originales, se habían perdido más antiguas. Estas son antes de Jesucristo, pero al momento de hacer comparaciones no hay alteraciones, no hay cambio. O sea, se da validez a que es palabra de Dios, a que es eh, algo real, escrito por Dios mismo. Los manuscritos hebreos antiguos, pues, haciendo una comparación de estos documentos con los más antiguos, como los del hebreo moderno, prueba que el idioma hebreo ha cambiado muy poco. El idioma que se usa en Malaquías es casi el mismo de los primeros autores. En el hebreo moderno hay cambios en la forma de letras y vocales, pero como idioma ha permanecido sin cambiar mucho tiempo. Entonces, al hacer la comparación en todo esto, pues nos hemos dado cuenta de esto. Hablemos de algunos manuscritos hebreos que se han escrito más recientemente. Existe el Pentateuco samaritano. Cuando hablamos de Pentateuco, ustedes saben que nos referimos a los primeros 5 libros de la Biblia. Pues existe un Pentateuco samaritano. No es un documento muy antiguo, sino que son ejemplares o son copias del Pentateuco de Jerusalén, hecho por los samaritanos desde el siglo V antes de Cristo. Esto provee un manuscrito independiente para poder compararlo con los guardados en Palestina o con aquellos por los judíos de otras partes. El Pentateuco samaritano contiene cambios y se nota que cuando lo quisieron hacer, hicieron un esfuerzo para justificar, porque los samaritanos creían que la adoración era la adoración en el monte Gerizim, ¿verdad? Y esas alteraciones pues, no tienen mucho peso y se nota bastante que son desviaciones al original. Debido a la práctica de los judíos, porque ellos quemaban con solemnidad un rollo muy usado, después de haberlo copiado bastantes veces, ¿verdad? Cuando ya tenían suficientes copias, se deduce que los manuscritos en hebreo del Antiguo Testamento no son tan antiguos, ¿verdad? Existe el Códice de Leningrado, lleva una fecha del 916 después de Cristo. El doctor Gisborne dice que un manuscrito del Pentateuco que se encuentra en el Museo Británico
es de por lo menos medio siglo antes que este códice, ¿verdad? Esos son los códices que podríamos mencionar o decir más antiguos. El manuscrito más antiguo de todo el Antiguo Testamento es uno que forma parte de la famosa colección de Pyrrhus, traída de la Crimea, y lleva fecha del 1010 después de Cristo. Por eso les decía lo importante de los manuscritos encontrados en, en el rollo del Mar Muerto, porque esta era la copia más antigua que se tenía hasta antes de encontrar todas esas copias en el Mar Muerto, ¿verdad? Eh, Hablemos entonces de las diferentes versiones que existen. Recuerden que una versión es una traducción del hebreo a otras. Y la más importante de todas es la primera traducción que se hizo, la primera traducción aceptada, y es la Septuaginta. La Septuaginta, según la conocida como la versión de los 70. Eran, ¿se recuerdan? Si alguien lo leyó, más o menos en el 285 antes de Cristo, eh, Ptolomeo, un gobernador egipcio, se dio cuenta que habían muchos judíos en Egipto que estaban ahí viviendo porque después de las guerras, pues muchos salieron de sus lugares y fueron a vivir eh, por diferentes ciudades, pero ya no hablaban hebreo, era lo que les decía, lo que había hecho Alejandro Magno en su momento. Ya la mayor parte de judíos hablaban griego. Sí, ellos adoraban a Dios, aparte de que vivían en diferentes lugares, adoraban a Dios, pero no hablaban ellos hebreo. Su único idioma era el griego. Y este Ptolomeo, que era un amante de las letras, pues aparte de querer conseguir para su biblioteca en Alejandría una copia de la ley de las escrituras hebreas, también quiso ayudar a todos los judíos que estaban por todas partes y entonces envió a pedir a Jerusalén 70 ancianos o eruditos, por eso se conoce como la versión de los 70, para que entonces hicieran una traducción de hebreo a griego del Antiguo Testamento. Y ahí se hace la primera traducción, la famosa Septuaginta. Como la versión de los 70 era muy citado por los cristianos en sus cultos, ¿verdad? Habían controversias doctrinales con judíos, con paganos. Pues los judíos del siglo después de Cristo hicieron también otras traducciones del texto hebreo en griego. Hubieron otras que se dieron después. Por ejemplo, en el 130 después de Cristo había una traducción de hebreo a griego conocido como la de Aquila. En el 150 después de Cristo, la de Teodosio, que fue un judío convertido, llegó a ser una traducción muy aceptada. La traducción de Daniel era tan superior a los 70, que es el texto encontrado hoy en las copias de la Septuaginta. Y también el 190 después de Cristo está la de Simaco, que trató de traducir del hebreo a un griego más idiomático para supuestamente hacerlo más entendible, ¿verdad? Hay manuscritos en siriaco, entre ellas está la famosa Peshita, eh, que es muy importante. La palabra Peshita quiere decir sencillo, común o literal. Se cree que fue escrito muy, muy literal, por eso está de esa manera. Es de mediados del siglo II después de Cristo y parece que fue una traducción del hebreo antiguo, ¿verdad? En vez de la de los 70. Esta obra es útil para comprender el texto del hebreo del Antiguo Testamento. Existen algunos códices. La versión más completa y más antigua que existe es la del Códice de Vaticano. Esta está escrita en griego, en el siglo IV. Consta de 759 hojas de 25 por 26 centímetros de tamaño. No tiene algunas porciones perdidas. Génesis 1:1 al 46:28, Segundo de Reyes 2:5-7 al 10:13, Salmos 102:27 al 103:8, ¿verdad? No hay ahí tampoco los libros de Macabeo, ¿verdad? Aunque esta versión se encuentra actualmente en la Biblioteca del Vaticano, pues no tiene estas
esto mencionado en este momento, ¿verdad? También hay un manuscrito, pues, de mucha importancia y es el Códice Sinaítico. Es escrito en griego, también es del siglo IV. No es tan completo como el Códice Vaticano y fue descubierto en el convento de Santa Catalina en el monte Sinaí. También está el Códice de Alejandrino del siglo V y escrito en griego. En sus comienzos fue de propiedad de la Cámara Patriarcal de Alejandría y fue llevado a Constantinopla por el patriarca Cirilo y más tarde enviado al rey Carlos I de Inglaterra como una especie de regalo. Hablando de las diferentes versiones, está el de latín, ¿verdad? La famosa traducción Vulgata. Esta, empezando alrededor del año 150 después de Cristo, hubieron varias traducciones de toda la Biblia en idioma latín. Se estuvo traduciendo mucho, por eso es que les decía que en el momento de la Reforma nos encontramos que había muchas traducciones al latín, pero no podía llegar a todos, porque el latín en ese momento era un idioma que no conocía la gente sencilla. Este hecho de que se hicieran muchas traducciones al latín dio lugar a la necesidad de hacer una buena versión, ya que había muchas traducciones y muchas de ellas eran de diferentes calidades. Y en el periodo del 390 al 405 después de Cristo, Jerónimo, alguien que tenía mucho conocimiento del hebreo, hizo una versión bastante buena y fue conocida como la Vulgata. Esta Vulgata fue muy fiel a la original. Jerónimo lo hizo a petición de muchos amigos, especialmente a petición del obispo romano llamado Damaso, llamado Damaso. Cuando estudiamos la literatura antigua, nos damos cuenta de algunas cosas bien interesantes y recordamos lo que el poeta latino Virgilio dijo en su momento. Y dijo que del poeta griego Homero, de los famosos filósofos Platón, Aristóteles y otros, del cual se ha leído mucho y se ha tomado bastante, todos los escritos que ellos han hecho son aceptados y son utilizados como material auténtico, ¿verdad? Nadie niega o nadie dice lo que Aristóteles dijo es falso, lo que Platón dijo es falso, lo que el poeta Homero dijo es falso. No todos lo leen como verídico y es estudiado como material auténtico, ¿verdad que sí? Y todo esto a pesar que ni uno solo de esos documentos mencionados tiene más de 4 manuscritos existentes hoy para probar copia de su origen. Ni uno de los que mencionamos, ni del Platón, ni de Aristóteles, ni de Homero, tiene más de 4 manuscritos originales. Comparemos esto con el hecho de que hay 4.000 manuscritos existentes de la Biblia. ¿Y saben cuál es lo más lindo? Al hacer las comparaciones no hay cambios. Hay fidelidad en esos 4.000. ¿Cómo no creer entonces que todo lo que nos indican las escrituras es verdad? Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia al español, la traducción que nosotros conocemos como Reina Valera, si usted no sabía por qué se conoce como Reina Valera, era porque los que tradujeron al español esa Biblia eran 2 personas, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Tomaron sus 2 apellidos, Reina Valera, y por eso la conocemos como la famosa Reina Valera. Cuando ellos tradujeron la Biblia al español, no se había todavía descubierto ni una de las famosas versiones o códices que ahora ya tenemos, como por ejemplo todo lo encontrado en el Mar Rojo que les había contado hace ratito. No se habían encontrado. Sin embargo, si comparamos versiones de la antigua Reina Valera con versiones modernas, vamos a darnos cuenta que no hay grandes cambios, hay fidelidad. Y entonces darnos cuenta de cómo es Dios, increíblemente, ¿verdad? Cómo es Dios en que todo lo que vemos ahí seguramente es todo por una sola razón, por la inspiración
de Dios a los autores del Antiguo Testamento. Seguramente lo creemos y sabemos que así es. Todo lo escrito en los libros del Antiguo Testamento han sido inspirados por Dios. Y entonces hablemos un poquito sobre esa inspiración del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo en Mateo 22, 43 al 44 dijo, David en el Espíritu le llama Señor. Y citó el Salmo 110:1. En Mateo 14, 15, 4 dice, Dios mandó, citando Éxodo 20, 12 y 12, 17. En Marcos 7, 10 dice en el pasaje paralelo, Moisés dijo, citando las mismas referencias. Vemos entonces claramente que el mismo Señor Jesucristo da el aval en el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios, o sea, que era Dios mismo hablando por medio de los hombres. Dios mismo haciéndonos ver que lo que se escribía acá era por los mismos hombres. Miremos algunas afirmaciones bíblicas acerca del Antiguo Testamento. Desde el primer versículo, en Génesis 1:1, hasta el último, en Malaquías 4:6, el Antiguo Testamento presenta la verdad, afirmándolo de una manera segura y de una manera positiva. No podemos nosotros, no pueden haber dudas en cuanto a las declaraciones, ya que tienen su origen en Dios y que no pueden equivocarse. Dios es omnisciente y centenares de veces los escritores expresan que lo que están escribiendo es palabra de Dios o nos lo hacen saber qué es lo que mismo Dios está diciendo. En Éxodo 4:12, Dios llama a Moisés para su gran obra y le dice, yo estaré, dice Dios a Moisés, en tu boca, te enseñaré lo que hayas de hablar. En Éxodo 21 dice, y leemos, y habló Dios todas estas palabras. Y habló Dios todas estas palabras. El libro de Levítico principia con las siguientes palabras. Llamó Jehová a Moisés y habló con él. O sea, la misma Biblia hace referencia que todo lo escrito por los autores del Antiguo Testamento son palabra de Dios. En algunos capítulos está esta frase repetida y varias veces. En el capítulo 7:1 dice, asimismo esta es la ley, ¿verdad? Hay muchos versos que se nos hablan y nos dice, habló más Jehová a Moisés. Habló más Jehová a Moisés. Esta es la ley, la cual mandó Jehová a Moisés. Definitivamente entendemos que todo lo escrito acá es escrito por Dios mismo. En cuanto a los profetas, vemos que también se proclama la palabra de Dios. En varios de ellos ponemos ejemplos como Isaías 1:2, Isaías 1:10, Jeremías 1:6 al 9, Ezequiel 1:3, Oseas 1:1 al 2, Jeremías 1:1. 20 veces Isaías dice que sus escritos son la palabra de Jehová. Y Jeremías repite casi 100 veces la frase, así dice Jehová. O las palabras semejantes a esas. También Ezequiel dice unas 60 veces que lo que escribe es por revelación de Jehová. En Jeremías 29 dice 15 veces que Dios habló. En el capítulo 30, 11 veces y en el capítulo 31, 20 veces. Veamos nosotros entonces cómo es que se recalca tanto que es Dios hablando. Dios hablando. Hay más de 300 referencias específicas. Escuche esto. 300 referencias específicas en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo. Y si contamos las referencias indirectas, las frases y las alusiones a algunos eventos, se encontraría más de 1000 veces que el Nuevo Testamento se relaciona con el Antiguo. Y esto sin considerar la unidad y el desarrollo que existen en las doctrinas. Vemos entonces que toda la Biblia, toda, afirma ser la palabra del único Dios, creador del cielo y la tierra. Por eso es que nosotros los cristianos creemos y entendemos que es la revelación de Dios autorizada por Él mismo y que contiene la verdad absoluta. La Biblia demanda de todos nosotros, los seres humanos, la debida consideración y la obediencia, puesto que es la palabra inspirada e infalible por nuestro Dios mismo. Para ir concluyendo, terminemos con este punto. Usted esta semana tuvo que haber investigado sobre los libros apócrifos. Que no necesito explicar mucho
porque usted ya sabe qué significan los libros apócrifos, ¿verdad? Y por eso es, los evangélicos no tomamos los libros que los católicos sí tienen en su Biblia, porque los consideramos como apócrifos, los consideramos como que no tienen las suficientes evidencias para creer que fueron autorizados en el canon y entonces estén en la Biblia misma. Y hay bastante para poder hablar del tema, ¿verdad? Pero algunos de ellos, como por ejemplo los famosos libros de Macabeos y más sobre esos, no son considerados por nosotros como inspirados. La consistencia de la inspiración se ve fortalecida cuando comparamos el contenido de una porción bíblica con el pasaje de cualquiera de esos libros apócrifos. Se da cuenta que hay bastante incongruencia en los libros apócrifos. Vamos a poner unos ejemplos. Como creyentes o renacidos o regenerados nosotros por la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque somos nuevos en Cristo, leemos la Biblia y el Espíritu Santo y nos da testimonio de lo que se está leyendo. Y sabemos de lo que está ahí fue inspirado por Dios. Porque cuando lo leemos, lo que está ahí nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos lleva por un camino de justicia, nos perfecciona, nos prepara. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, nos enseña, nos nutre, porque somos nosotros nacidos de nuevo, regenerados en Jesucristo mismo, renacidos nuevamente por Dios. Pero cuando leemos algunas porciones de los apócrifos, resulta un poco raro, resulta como que no tuviera, como que no nos nutriera, como que no tuviera esa vida. Nos queda el corazón frío. Por ejemplo, si leemos, como ejemplo, en la Biblia, Nacar Colunga, es una Biblia con comentario, Tobías 6, del 1 al 9, segunda de Macabeos, y dice lo siguiente: me redarguye, me perfecciona, me lleva por camino de justicia. Pregúntese usted, me prepara para servir a Dios. A leer Tobías 6, 1, 9, donde dice que el corazón de un pez quemado, escuche, el corazón de un pez quemado ahuyenta a los demonios, según la palabra del arcángel Rafael. Entonces, decimos nosotros, ¿será que eso nos, nos redarguye, nos nutre, nos edifica? No, muchos de nosotros seguramente sentimos un choque espiritual al leer situaciones como estas. Lo mismo pasa cuando leemos 2 Macabeos 12:43, acerca del famoso Judas Macabeo. Dice que habiendo recogido una colecta que mandó hacer, 12,000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de los difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. A pesar de que no se encuentra este libro de Macabeos en ningún manuscrito hebreo, en ninguno se encuentra, después del movimiento de la Reforma, la Iglesia Católica decidió ponerlos ahí, pero no estaban en ningún manuscrito original hebreo. La historia no lo dice. ¿Verdad? Todos los códices latinos y los griegos y los siriacos están de acuerdo en este importante pasaje en el cual se ve claramente, es aquí donde ellos sacan su doctrina del purgatorio, ¿verdad? Es aquí donde la Iglesia Católica lo saca, en donde dice que este Judas Macabeo tomó 12,000 dracmas de plata, la envió a Jerusalén y se ofrecieron sacrificios por los pecados de los difuntos. Pero no hay consistencia alguna para que los libros de la Macabeo se puedan tomar en la Biblia. No hay consistencia alguna. Incluso no están en los manuscritos hebreos antiguos, aunque se quiera. Por eso es de que esa doctrina no es tomada por nosotros los evangélicos, ¿verdad? Comparando las escrituras con esos libros apócrifos, ¿verdad? Vayamos terminando y miremos algunas teorías falsas acerca de la inspiración. Hay varias teorías erróneas en cuanto a la inspiración de la Biblia. Ya hemos explicado bien lo que es la inspiración. Entonces no debe ser para nosotros difícil distinguir lo que es y lo que no es, ¿verdad? Miremos algunas falsas teorías que existen todavía en relación a este tema. Entre ellas, eh, los escritores tuvieron ideas inspiradas, pero no palabras. Esa teoría sostiene que Dios reveló verdades e inspiró ideas divinas a la mente de los escritores,
pero al final ellos la expresaron con sus propias palabras. Eso es peligroso, porque si creemos que así fue la inspiración, pasaríamos por alto los errores en las palabras y se cree solamente en las ideas. Esa teoría supone que Dios entregó su verdad a hombres que pudieron haber fallado para escribir como mejor les pareciera. Esa teoría entonces no es correcta. Dios no entregó las ideas para que ellos, los autores, lo pusieran de la manera que ellos querían. Sería lo mismo decir que los escritores bíblicos usaron una inspiración natural, como lo de los poetas, ¿verdad? En donde vienen y se inspiran por algo. No, eso no es correcto. No sería bueno creer esta teoría. Esta otra teoría que se llama la inspiración parcial. Esta dice que la Biblia es inspirada en partes y que el lector tiene que usar su propio criterio para distinguir entre lo inspirado y lo no inspirado. Algo así como que yo busco qué me parece mejor a mí. Es evidente que tal teoría nos dejaría sin una Biblia con autoridad, porque entonces estaríamos viendo esto es, esto no es. Y Dios dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17 que toda la escritura es inspirada por Dios. Si no, pues Él no lo hubiera dicho, no nos hubiera engañado. Esta otra que es conocida como la inspiración por dictado. Hay quienes sostienen que los autores fueron como robots, como máquinas en la que Dios dictaba y ellos escribían solamente así, mecánicamente, sin usar su propio cerebro en lo más mínimo. Algo así como la teoría mecánica, es conocido esto. Pero no, no puede ser así. Si fuera así toda la Biblia, entonces no importa quién haya sido el escritor, no importa en qué época haya sido, todo tuviera el mismo sentido. Y no, leemos escritos, por ejemplo, de Pablo, es totalmente leer escritos de Moisés, porque al final de todo Dios utilizó también la herramienta humana como tal. La verdad es esta, Dios inspiró a los autores humanos y los guardó de error, empleando sus mentes, empleando sus talentos, de modo que no tenemos un libro monótono en cuanto a estilo. Vemos caracteres particulares de los escritores y vemos al Espíritu Santo obrando para crear un libro divino. En vez de que el Espíritu Santo anule o ponga a un lado el talento y la mente de los autores humanos, los usó como canales para cumplir su propio propósito, tal como es su manera de realizar la obra espiritual con los hombres hoy en día. Estamos terminando. Eh, Espero que haya sido una bendición para usted la clase, como ya han sido las demás. Como dije anteriormente, ahí estoy para que puedan tener comunicación conmigo por el grupo de WhatsApp, por el WhatsApp personal o la plataforma misma. Esta semana va a encontrar esta pregunta. Tiene que contestarla. Ingrese y hágalo, por favor. No pierda sus puntos. ¿Ha experimentado usted que la Biblia es útil? Conforme a 2 Timoteo 3, 16 al 17. Piense y de acuerdo a su propia respuesta, usted expóngala ahí. Eso ha sido todo por esta clase. Dios los bendiga mucho. Cualquier cosa, estoy para servirles. Dios les bendiga a todos.